El sonido metálico del alambre cediendo bajo la fuerza de las tenazas era la única melodía que calmaba el fuego amargo que ardía en el pecho de Cipriano. En la oscuridad de la noche, mientras el resto del valle de Miraflores descansaba del agotador trabajo bajo el sol, él se sentía poderoso, dueño de una justicia retorcida que solo existía en su imaginación. Cada filamento de acero cortado era, para él, una forma de cercenar la prosperidad que sus vecinos habían construido con el sudor que él se negaba a derramar. Aquella noche, el objetivo era la finca de Julián, un hombre que había empezado con una sola vaca y ahora poseía un hato envidiable que era el orgullo de la región. Cipriano observaba desde la linde de su propiedad un terreno que alguna vez fue fértil, pero que ahora languidecía bajo un manto de maleza, espinos y desidia. Su casa se caía a pedazos. Las tejas rotas permitían que el llanto de la lluvia inundara sus cuartos, y las paredes descascaradas daban fe de una pereza que se había vuelto crónica. Sin embargo, en lugar de empuñar la azada o el machete para limpiar su herencia, Cipriano prefería empuñar el rencor. Para él, la riqueza de Julián no era el resultado de años de madrugadas gélidas, sino una afrenta personal, una burla directa hacia su propia miseria. Con un último esfuerzo, el último hilo del cerco se partió. Cipriano retrocedió hacia la penumbra de los árboles, esperando con una respiración agitada. No tardó mucho en suceder. El ganado, buscando los pastos frescos y el maíz tierno que crecía en la parcela colindante perteneciente a la viuda Rosa, comenzó a cruzar la brecha. El ruido de los cascos sobre la tierra y el crujir de las plantas de maíz, siendo devoradas, eran música para sus oídos. En su mente, Cipriano no veía a una mujer angustiada perdiendo su sustento, ni a un hombre trabajador enfrentando un conflicto vecinal. Solo veía la caída de los que él consideraba sus enemigos por el simple pecado de progresar. Al amanecer, el valle de Miraflores despertó con gritos de consternación. El desastre era absoluto. Las vacas de Julián habían arrasado con la mitad de la cosecha de Rosa, la cual era la única fuente de ingresos para mantener a sus 3 hijos pequeños. Cipriano, desde su porche, fumaba con parsimonia, observando el caos con una satisfacción gélida. Veía a Julián pidiendo disculpas desesperadas, intentando recoger a sus animales, mientras Rosa lloraba amargamente sobre los tallos de maíz pisoteados. En ese momento, Cipriano se sintió igualado con ellos. Si él no tenía nada, era justo que los demás también probaran el sabor de la pérdida. Pero la envidia es un parásito que requiere alimento constante. Lo que empezó como un acto esporádico se convirtió en una obsesión nocturna. En las semanas siguientes, los ataques se multiplicaron. Los cercos de Andrés fueron saboteados, permitiendo que sus cerdos se perdieran en el monte. Los suministros de agua de la finca de Lucía fueron desviados hacia el barranco, dejando sus hortalizas marchitas en un solo día de calor intenso. El valle, antes un ejemplo de armonía y cooperación, se sumió en un clima de sospechas y hostilidad. Los vecinos empezaron a mirarse con recelo, preguntándose quién de ellos era el traidor que buscaba la ruina común. Cipriano disfrutaba de aquel aislamiento social. Se sentía un fantasma invulnerable, un juez oculto que decidía quién merecía conservar su esfuerzo. Sin embargo, su propia haraganería empezó a pasarle factura de una forma que no había previsto. Al no trabajar su tierra, el hambre empezó a apretarle el estómago. No tenía nada que vender, nada que intercambiar. Cuando bajaba al pueblo, la gente, aunque no tenía pruebas, sentía la pesadez de su mirada
y la oscuridad de su aura. El saludo que antes era cordial se convirtió en un silencio sepulcral cuando él entraba en la pulpería. El hombre que se negaba a sembrar terminó por cosechar la soledad más absoluta. La comunidad de Miraflores, sin embargo, poseía una resiliencia que Cipriano no podía comprender. En lugar de destruirse entre ellos, los vecinos decidieron unirse. Julián, a pesar de haber perdido animales y prestigio por los incidentes, convocó a una reunión en la pequeña plaza del pueblo. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, los hombres y mujeres que habían sido víctimas de los sabotajes compartieron sus penas. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Rosa mencionó haber visto una sombra que caminaba hacia la propiedad de Cipriano la noche del desastre del maíz. Andrés recordó haber encontrado una herramienta extraña cerca de sus postes cortados. Unas tenazas oxidadas con un grabado que pertenecía a la familia de Cipriano desde hacía décadas. La sospecha se transformó en una certeza dolorosa. El enemigo no era un extraño, ni una plaga, ni la mala suerte. Era el hombre que se sentaba a verlos pasar cada tarde con los brazos cruzados. Los vecinos decidieron no actuar con violencia. Sabían que la ley de la tierra era lenta, pero implacable, y que para vencer a la oscuridad de Cipriano debían actuar con la luz de la justicia. Organizaron rondas nocturnas silenciosas, ocultos entre los cafetales y las sombras de los graneros, esperando el momento en que la envidia volviera a reclamar su tributo. La noche del final fue una noche sin luna. Cipriano, envalentonado por su aparente impunidad, se dirigió hacia los nuevos establos de Ricardo, un joven que acababa de recibir un crédito para mejorar su producción de leche. Cipriano llevaba consigo sus inseparables tenazas, su única herramienta de trabajo. Mientras se arrodillaba para atacar el primer poste, el mundo a su alrededor se iluminó de repente. Una docena de linternas rompieron la oscuridad, rodeándolo en un círculo de luz que exponía su miseria y su maldad. No hubo gritos, ni insultos, ni golpes. Solo hubo un silencio pesado, cargado de la decepción de toda una comunidad. Julián se adelantó y, sin decir una palabra, señaló las tenazas que Cipriano aún sostenía con manos temblorosas. En los ojos de sus vecinos, Cipriano no vio odio, sino algo mucho peor, lástima. Vio la mirada de personas que entendían que él había preferido destruir el mundo de los demás en lugar de construir el suyo propio. Aquella fue la verdadera captura. Antes de que llegara la policía, Cipriano ya estaba prisionero de su propia vergüenza. El proceso legal fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Las herramientas recuperadas, los testimonios de los vigilantes y las marcas de sus botas que coincidían con las encontradas en múltiples escenas de sabotaje. Cipriano fue condenado no solo por el daño material, sino por el intento sistemático de desestabilizar la paz de la región. Fue trasladado a la prisión regional, un edificio de piedra gris donde el tiempo parecía detenerse. Allí, el destino le guardaba la ironía más amarga de su vida. En la cárcel, Cipriano no pudo seguir siendo un haragán. El sistema penitenciario le impuso un régimen de trabajo obligatorio para costear parte de su estancia y para reparar en la medida de lo posible los daños causados a través de un fondo de compensación. Por primera vez en décadas, Cipriano tuvo que levantarse antes del amanecer. Sus manos, que antes solo conocían el frío del metal de las tenazas, se llenaron de callos al picar piedra y limpiar caminos bajo el sol abrasador. Mientras él sudaba tras los muros de la prisión, realizando por obligación lo que nunca quiso hacer por voluntad, el Valle de Miraflores comenzó un proceso de sanación.
Los vecinos se ayudaron mutuamente a reconstruir los cercos. Julián donó terneros a los que habían perdido ganado, y todos se unieron para sembrar de nuevo las tierras de Rosa. La ausencia de Cipriano trajo una paz que el valle no había conocido en años. El campo volvió a florecer, y el trigo parecía brillar con un oro más intenso, ahora que la sombra de la envidia se había disipado. Cipriano, en su celda, pasaba las noches mirando a través de los barrotes. Recordaba el porche de su casa y se daba cuenta de que había sido libre, pero que él mismo se había encerrado en una cárcel de rencor mucho antes de llegar a la prisión de piedra. Había desperdiciado su vida odiando el éxito ajeno, sin entender que la verdadera riqueza no estaba en lo que los otros tenían, sino en lo que uno era capaz de crear con sus propias manos. Años después, cuando se hablaba de la historia en el pueblo, los padres llevaban a sus hijos frente a la propiedad abandonada de Cipriano, ahora devorada completamente por la selva. Les mostraban cómo la tierra reclamaba lo que no se cuida y cómo la desidia termina en ruina. La historia de aquel campesino se convirtió en una leyenda local, no por sus actos de sabotaje, sino por la lección que dejó grabada en el barro de Miraflores. El hombre que corta el camino del vecino solo consigue extraviarse en su propia amargura, pues el éxito no se roba destruyendo el ajeno, sino cultivando con paciencia el propio. Moraleja: la envidia y la pereza son cadenas invisibles que condenan al hombre antes que cualquier juez. Quien dedica su vida a destruir el progreso ajeno, termina por construir su propia celda de soledad y arrepentimiento.